En este video veremos cómo crear contenidos para Twitter. Crear contenido para las redes sociales es la principal tarea del Community Manager, es decir, donde debes aplicar las estrategias de comunicación creativa y todos tus conocimientos en redes sociales, a fin de ayudar a una marca a alcanzar sus objetivos. Lo primero que debes entender al crear contenidos es el perfil del usuario que sigue una marca, ya que una vez que lo determines podrás generar contenidos orientados a estas personas. En las redes sociales se utiliza el marketing de contenidos para ganar seguidores, es decir, aportarle información útil y valiosa a una comunidad a fin de que sigan a una marca porque les interesa conocer sus publicaciones y en la medida de que se ganan estos seguidores, hablarles poco a poco de los productos o servicios de una marca y de sus promociones. Con mucha frecuencia se desconoce el perfil de los seguidores de una marca, si son hombres o mujeres, su edad, qué les gusta, dónde los encuentran, en qué trabajan, si son universitarios o no, y tu primera tarea es esa, identificar qué perfil tiene el usuario que sigue una marca y en segundo, definir el tiempo que podrás dedicarle a la administración de la fanpage, al perfil de Twitter, al canal de YouTube o a un blog. ¿Por qué? Porque una vez que inicies la generación de contenidos, debe ser constante en la frecuencia de publicación. Veamos algunos consejos para la generación de contenidos en Twitter. Ninguna red social requiere ser tan breve como esta, y para generar contenido relevante y de calidad, debes entender muy bien cómo funciona el servicio y conocer su ecosistema. Empecemos con las buenas prácticas. Interactúa con tus seguidores. Crear contenido se trata de interactuar, conversar, participar y puedes realizar tweets o menciones de los contenidos que comparten los usuarios, si consideras que son interesantes y que se relacionan con la marca. Es muy aconsejable interactuar con los seguidores de una marca y para hacerlo, retuitea sus contenidos, envíales mensajes directos, provoca conversaciones e involúcrate con las de tus seguidores para que las personas identifiquen y ubiquen claramente a la marca para que poco a poco, y si los contenidos que genera son valiosos e interesantes, hagan lo mismo, empiecen a retuitarlos y a comentarlos ayudándote a crecer la comunidad. Acorta tus URLs. Al dejar algunos caracteres libres, pueden retuitear tus mensajes sin modificarlos o sin perder el sentido de la frase y medir los resultados. El principal objetivo de los acortadores es reducir el número de caracteres de una URL, para redirigir a los usuarios al enlace de la dirección original. Algunos acortadores te permiten hacerle seguimiento a las publicaciones, es decir, conocer el impacto de un tweet según la cantidad de interacciones que recibió. Diagrama tus contenidos. Programar la publicación de los tweets te permite no hacerlo personalmente, pero ¿es buena práctica esta? Sí, pero sin abuso. Twitter se caracteriza por ser una red social donde la actualidad es la protagonista y donde constantemente debes revisar los trending topics, que son los términos en tendencia de un día en particular en Twitter. Algunas tendencias no tienen mucho sentido para una marca, pero si aplican, es conveniente generar contenidos relacionados con el tema. Ofrece material exclusivo. Repetir constantemente lo que generas en otras redes sociales no le aporta valor a tus seguidores. Ofrecer descuentos exclusivos, anunciar novedades o lanzar nuevos productos son buenas ideas, pero todo depende de los objetivos de la marca. Procura que determinados contenidos salgan únicamente en Twitter o en otra red social, es decir, que puedan encontrarlo únicamente en la que hayas definido. Esta estrategia invita a las personas a seguir una marca en sus diferentes redes sociales, ya que en todas les ofrece información diferente. Reescribe los titulares. Reformula, abrevia y optimiza para Twitter los enunciados de las notas de los periódicos o blogs, para expresar de la mejor manera la información en menos de 140 caracteres. Muchas veces, los blogs de noticias tienen URLs y titulares muy largos y debes ser muy creativo para que, de la mejor manera posible, puedas adaptar el título y anexar el enlace a donde quieras invitar a las personas. Ahora vamos a ver 14 super tips para Twitter. Si utilizas hashtags de 2 o más términos, utiliza el método joroba, es decir, que la primera letra de cada palabra empiece con mayúscula. En este ejemplo puedes ver que está el símbolo numeral seguido de la palabra social media.
Observa que la primera letra de cada palabra está en mayúscula, lo que facilita la lectura. Por el contrario, si escribes numeral social media junto y en minúsculas, se dificulta reconocer dónde termina una palabra y dónde empieza la otra. Pero, ¿qué son los hashtags? Originalmente fueron creados para etiquetar conversaciones y ese es su principal objetivo. Cuando escribes un tweet e incluyes una palabra o frase anteponiéndole el símbolo numeral, como viste en el ejemplo anterior, estás etiquetando todo el tweet con esa palabra o frase. ¿Qué otros usos le puedes dar? Puede ser para dar a conocer una marca en un ámbito determinado. Por ejemplo, si quieres escribir sobre un determinado tema, puedes escribir un hashtag relacionado a fin de que cuando una persona busque ese término, los contenidos de la marca empiecen a ser visibles como resultado. La recomendación es que determines cuáles son las palabras que más describen a la marca y escribas tweets relacionados con ese tema, anteponiéndole a la palabra seleccionada el numeral para hacerlo un hashtag, para que de esta manera aparezca etiquetado el contenido cuando una persona busque información relacionada con ese tema. Otro de los usos de los hashtags es para crear una comunidad. Haz un hashtag que identifique a la marca o al negocio de manera que cuando las personas lo escriban hagan referencia a los mismos. Los hashtags también sirven para gestionar situaciones críticas. La primera vez que yo recuerde que se haya utilizado fue hace algunos años. Después de ocurrir un terremoto en Chile, surgió el hashtag terremoto en Chile, y cada vez que las personas querían referirse a la tragedia, lo escribían para etiquetar todas las conversaciones bajo ese criterio. Entonces, si usabas Twitter y buscabas numeral terremoto en Chile, aparecían todos los tweets relacionados con esa situación. Hoy en día ya no necesitamos que las cadenas de noticias vayan a un lugar y nos muestren imágenes o que un reportero nos narre lo que está pasando o viendo, ya que bajo este esquema cualquier persona con una cuenta de Twitter puede publicar fotos, videos o escribir un contenido de lo que ve y etiquetarlos bajo ese hashtag. Entonces, si escribes en la barra de búsqueda numeral y la palabra clave deseada, podrás ver únicamente esos contenidos y leer todo lo que está sucediendo de ese acontecimiento en particular, y es así como los hashtags sirven para gestionar situaciones críticas o tragedias. También sirven para informar en tiempo real de un acontecimiento. Por ejemplo, hace años asistí a una expo de tecnología en la Ciudad de México, en el World Trade Center, que es un salón muy grande para eventos. Al momento del registro, te preguntaban si traías un teléfono celular con Twitter y que con un determinado hashtag te informaban todo lo que sucedía en tiempo real. Entramos al evento y de repente llegaba un mensaje que decía, inicia conferencia en el Salón B, por ejemplo. Y si te interesaba esa conferencia, pues acudías al lugar. O en 10 minutos inicia la rifa de tal empresa. Y si te interesaba, acudías allá y de la misma forma, todas las actividades importantes eran tuiteadas. Además, publicaban en Twitter el programa en vivo y así podías enterarte de todo lo que acontecía en el salón, que era demasiado grande y era imposible enterarte de otra forma de todo lo que estaba sucediendo. Los hashtags también sirven para hacer recomendaciones, para compartir reflexiones o gustos y para conversar sobre un libro. Por ejemplo, antes existían los clubes de lectura, bueno, a lo mejor todavía existen, ¿verdad? Donde ciertas personas se juntaban, escogían el libro a leer y se retiraban. La siguiente semana, el grupo se juntaba nuevamente para comentar los capítulos que habían acordado leer, la opinión de los integrantes y su punto de vista sobre lo escrito por el autor. Hoy en día no es necesario acudir personalmente a uno, ya que si buscas un tema o libro en particular, puedes generar en Twitter una dinámica sobre ese libro, expresar tus opiniones y leer los comentarios del resto de las personas. Continuando con los tips, veamos cómo debes utilizar los acrónimos y las abreviaciones conocidas. Esta también es una buena práctica, ya que son pocos los caracteres que puedes utilizar en un tweet, pero debes utilizar acrónimos y abreviaciones conocidas, no inventar los propios, ya que los usuarios no podrán entender el mensaje. Mantén tu tweet corto. Esto favorecerá el retweet. Evita abusar de los hashtags y de las menciones en un solo tweet, ya que distorsionan el mensaje. Mantén intacto el nombre de las marcas, personas o empresas por respeto a quienes te estás refiriendo.
Si enlazas una foto o un video, especifica antes de la URL a dónde vas a enviar a las personas y qué van a ver ahí, de manera que siempre estén al tanto de qué hay detrás de cada enlace. Evita el uso en un mismo tweet de exclamaciones e interrogaciones. Por ser Twitter una herramienta de pocos caracteres, se ha desarrollado una especie de caló, es decir, una manera de expresarse muy breve. Por ejemplo, escribir un signo de igual y el cierre del paréntesis significa una carita feliz o sonríe. Si escribes un signo de igual y abres paréntesis, quiere decir que estás triste. Si escribes un punto y coma y una P mayúscula, significa que estás guiñando el ojo y sacando la lengua. En fin, son exclamaciones y una manera de decir o manifestar el estado de ánimo en muy pocas palabras. Pero también si escribes el texto con mayúsculas, equivale a estar gritando. Y si usas muchas exclamaciones, interrogaciones o caracteres especiales, puede interpretarse como un insulto, y es por esa razón que debes evitar expresarte de esta manera en Twitter. Si haces un tweet de un artículo, no copies el título tal cual, resúmelo de forma atractiva que le sea de interés a la comunidad. Expresa tu opinión sobre los contenidos que publicas. Utiliza frases como merece la pena el tweet tal o artículo breve sobre tal tema e incluye el enlace o tu comentario. Es importante que le aclares a las personas qué les quieres transmitir, porque si les llega un tweet con un enlace, sin un comentario, sin nada, pues se van a preguntar, ¿y esto qué es? ¿A dónde me va a enviar? ¿O qué es esto? ¿No? Entonces, por eso siempre hay que aclarar qué es lo que queremos transmitir. Juega con las preguntas directas. Hacerle preguntas a la comunidad genera mucha interacción, dinamismo, y es una práctica que debes aplicar. Evita el lenguaje comercial, personal y cercano. No le hables siempre a los seguidores como un negocio, con términos comerciales, pero tampoco les hables como si fueran íntimos amigos. Encuentra el equilibrio al expresarte ante una comunidad, es decir, hazlo de manera relajada, porque es una red social, no una plataforma de negocios, pero sin caer en lo personal, lo comercial o lo cercano. Publica tweets interesantes para tus seguidores y para hacerlo, debes conocer a tu público objetivo. Utiliza la intriga, haciendo que quieran saber más. Esta es una práctica muy importante, especialmente cuando quieres provocar que las personas hagan clic en el enlace que estás incluyendo en un tweet. Por ejemplo, si quieres enviar al público a ver una noticia o una promoción, escribe un tweet en el que dejes entrever la información a fin de generar curiosidad, de manera que cuando un seguidor lo lea diga, ah caray, ¿y esto qué será? ¿No? Por ejemplo, X consejos para lograr determinado objetivo, y se incluye un enlace. De esta forma, si el usuario le interesa el tema, querrá saber cuáles son esos consejos, hará clic y podrás dirigirlo a donde te interese. El último super tip es revísalo siempre antes de enviarlo. Aunque es posible eliminar un tweet una vez publicado, debes revisarlo siempre. Considera que nunca faltan los que yo llamo paparazzis digitales, quienes están siempre a la caza de información y de tweets mal escritos, ofensivos o que de alguna manera se expresan mal, para hacer una impresión de pantalla del tweet y luego ponerlo a circular con textos como mira lo que dijo tal persona o mira lo que dijo esta empresa. Y por esta razón debes tener mucho cuidado y revisarlo antes de publicarlo, porque siempre puede existir la evidencia de lo publicado. Veamos ahora lo que no debes hacer en Twitter. No abuses de los hashtags. Utilizar varios trending topics o hashtags en un mismo tweet no solo entorpece la lectura de los seguidores, sino que va en contra de las políticas del sitio y puede generar sanciones. No conviertas la cuenta en spam. La promoción para dirigir tráfico hacia un sitio web, video o campaña debe ser moderada y de ninguna manera puedes molestar a los usuarios personalizando los tweets para este fin. Este punto es muy importante. Recuerda nuevamente que Twitter es una red social y a las personas les molesta que los atosiguen con información comercial de promociones o ventas. Dirige el tráfico y las promociones de manera moderada y equilibrada para no caer en el spam. Evita llenar el timeline de tus seguidores. Realizar gran cantidad de publicaciones al día molesta a quienes las leen y disminuye la relevancia de la cuenta. Si bien no existe una regla de publicación,
Utiliza el criterio, y aquí quiero hacer una aclaración. Muchas personas creen que enviar muchos tweets es hacer spam, pero no es así. Publicar muchos tweets sin fines comerciales, es decir, sin publicidad o sin una intención de venta, es un abuso de la herramienta, ya que está generando mucha información. Pero publicar muchos tweets relacionados con la venta de un producto o servicio sí es spam. Ten clara la diferencia entre el uso excesivo de la herramienta y el spam, es decir, enviar muchos tweets con promociones con la intención de vender. No programes todos los contenidos. Utilizar herramientas como TweetDeck o HotSuite, como lo vimos en videos anteriores, puede resultar útil, pero los mensajes deben sonar humanos y al menos 2 veces al día debes revisar las consultas, responderlas y relacionarte con los seguidores de una marca. Es decir, independientemente de si generas los contenidos en forma automática, debes atender a toda la comunidad respondiendo sus consultas, sus dudas y relacionándote con los seguidores, porque ese es el principal objetivo de Twitter, crear comunidades muy activas. Evita las abreviaciones. 140 caracteres en ocasiones puede resultar poco para lo que deseas comunicar, pero utilizar abreviaturas no solo es molesto para los lectores, sino que puede hacer que no entiendan correctamente el mensaje. Para finalizar con la sección de cómo crear contenidos en Twitter, veamos un caso de estudio del usuario llamado The Crème Brûlée Cart. Curtis Kimball es el propietario de un carrito de postres que transformó su proyecto personal en un caso de éxito, al punto que el New York Times publicó un artículo con su historia. Tenía un carrito de postres ubicado en San Francisco y su problema era que cuando salía diariamente a vender su producto, se le presentaban 2 situaciones. Una era que cuando las personas se les antojaba su postre, no sabían dónde podían encontrarlo, y la otra que cuando llegaba a un punto de venta, a las personas no se les antojaba comerlo en ese momento y por consecuencia no le compraban. Así transcurría su negocio hasta que un día llegó una persona al carrito y le dijo: «Qué bueno que todavía te encuentro». Y Curtis, cuando empezó a atenderlo, le preguntó: «¿Cómo sabías que yo estaba acá?». Y le dijo: «Un amigo escribió en su Twitter: The Crème Brûlée Cart se encuentra en la calle tal y cual. Y como yo estoy a la vuelta, decidí venir corriendo a ver si todavía te encontraba y sí, aquí estás». En ese entonces, Curtis no sabía que era Twitter y empezó a platicar más del tema con esa persona. Cómo era, cómo funcionaba, y al llegar a su casa investigó un poco más y mandó a hacer algunas tarjetas, las cuales a partir de ese día empezó a entregar a sus clientes pidiéndoles que lo siguieran en la red social, ya que diariamente publicaría las especialidades del día y la ruta que seguiría. De esta manera, sus clientes podían saber dónde localizarlo o podían enviarle un tweet preguntándole su ubicación. Esta estrategia logró que Curtis revolucionara el manejo de su negocio, al grado que hoy lo siguen miles de personas y su cuenta sigue creciendo con un público que le ha generado muchas ventas. Esta es la manera de crear contenidos correctamente para Twitter y veamos en el próximo video cómo crear contenidos para Facebook.